Mateo capítulo 16, versículo 18, y vamos a ver otra escritura más, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primero vamos a leer Mateo 16, 18. Continuamos con la serie La unidad en la iglesia, la unidad en la iglesia. Y a partir del día de hoy y por los próximos miércoles voy a estar compartiendo un tema o subtema dentro del marco de esta serie, La unidad de la iglesia. Voy a estar hablando acerca de 10 enemigos de la iglesia. ¿Sí? Por esos 10 enemigos no hay unidad en la iglesia. Así que esta es la primera parte y casi va a ser la introducción, pero vamos a tratar de aprender de todo esto. Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿ya lo tiene? Dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos ahora a Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. ¿Lo tiene? Dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la primera parte del versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado hasta este momento de poder estar en tu presencia, disfrutar de ella, poder adorarte, Señor, venir a tu casa y aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche a discernirla, y no solamente a discernirla, Señor, aplicarla a nuestra vida personal, para que de esa manera podamos glorificarte con nuestra vida cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante que sepamos, hermanos, que mientras Jesús está edificando la iglesia a través de su pueblo, a través de su iglesia misma, el diablo está muy interesado en destruir, en derribar lo que se va edificando. Y eso lo hace con el propósito de dividir, desintegrar la familia, y como consecuencia de una familia desintegrada, pues la iglesia se va desintegrando también. Por eso es que alguien dijo alguna ocasión: si tenemos familias fuertes, habrá una iglesia ¿qué? Fuerte. Si tenemos familias unidas, ¿habrá qué? Unidad en la iglesia, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos entender que a través de ir conociendo la palabra, nuestra vida cristiana va edificándose, pero de repente viene el enemigo, las tentaciones, el sufrimiento, las necesidades, y de pronto lo que lograste construir, de repente con algún desliz, se viene abajo todo. ¿Sí? Jesús dijo entonces: tú eres Pedro, le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el lugar donde están los espíritus de los incrédulos que ya murieron y que llegaron ahí por causa de justamente de la muerte física. Entonces, cuando Jesús declara: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia, significa que ni el mismo Satanás, con su arma, la muerte física, podrá detener el avance o el crecimiento tanto espiritual como en número de la iglesia. Porque aún la sangre de los mismos mártires es y ha sido hasta nuestros días, alguien lo dijo así, como la chispa que está provocando un genuino avivamiento dentro del corazón del creyente. Y es importante que entendamos esta expresión avivamiento, porque
De repente se piensa de avivamiento como que multitudes de personas y moveres y manifestaciones. No, el genuino y verdadero avivamiento surge aquí en el corazón, cuando somos confrontados con la palabra o edificados con la palabra o ministrados con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, es como todo esto al ser ministrados con la palabra de Dios, trae como consecuencia crecimiento espiritual, pero también crecimiento en número de personas en la iglesia. De pronto hay quienes dicen, poquitos pero benditos. Y no importa que no crezcamos, con que crezcamos en la palabra, en la doctrina, está bien. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Hay que crecer en la doctrina. Pero alguien que ha crecido en la sana doctrina, que ha sido edificado, pues lo menos que puede hacer es eso que aprendió, darlo. ¿Sí o no? Entonces, si la iglesia del Señor está viva, pues una iglesia viva se mueve, no se queda dormida o estática sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, hay que crecer y madurar espiritualmente, pero también hay que atraer a otros a Cristo, ¿verdad? Porque es muy fácil alimentarnos y comer y engordar. El día de hoy hay mucha, ¿cómo le llaman cuando? Sobrepeso espiritual. Hay mucho sobrepeso espiritual, porque hay muchos cristianos, aquí no, en otros lados donde han dado por ahí, hay muchos que comen y comen y comen espiritualmente, pero no dan nada, no fluyen, ¿verdad? Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dijo, porque la sangre de los mártires ha venido a ser la semilla que está produciendo nuevos cristianos. Entonces, por más ataques que siempre el enemigo ha lanzado contra la verdadera iglesia de Jesús, nunca ha podido ni podrá apagar el fuego espiritual que la verdadera iglesia de Dios debe de contener aquí dentro del corazón. Nada nos debe de apagar. Crecemos espiritualmente y ese fuego del Espíritu de Dios que contenemos aquí dentro nos debe mover a quemar a otros. Hace unas horas atrás estaba viendo por ahí un programa donde se ven accidentes y todo se destruye en un instante, ¿verdad? De repente explota una bomba que contenía, o mejor un recipiente que contenía gases, pero al momento de que explota se genera más y más y más fuego, que la gente que estaba ahí alrededor, los mirones y los bomberos y todo, corren despavoridos, pero todavía a una distancia muy retirada de donde fue exactamente el incendio, muchos fueron alcanzados no literalmente se quemaron, pero el fuego tan intenso hizo que todavía a muchos metros de distancia algunos fueran quemados, es decir, el calor tan intenso los alcanzó. Bueno, así debemos de ser nosotros. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda ser alcanzado por causa del fuego espiritual que hay en nosotros. Pero algunos estamos tan apagados que ni siquiera alcanzamos a nadie, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos ese fuego espiritual que tiene y debe de contener a la iglesia, no se tiene que apagar, por el contrario, se tiene que ir acrecentando cada día más. El problema radica en que hay algunos cristianos que tienen como corazón de chocolate, que al más mínimo calor se derriten o se ofenden y luego se van de la iglesia y luego hasta dejan al Señor sin tener el Señor nada de culpa. Dicen, no, yo me voy de la iglesia, ahí no hay amor, ¿verdad? Corazón de chocolate, ¿sí? Espero que no sea su caso, y si usted tiene corazón de chocolate, pues cámbielo por un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? En los tiempos del emperador romano Nerón, más o menos aproximadamente en el año 64 después de Cristo, Nerón, habiendo sido el responsable del gran incendio de la ciudad de Roma, él buscó a quién culpar, porque pues obviamente él no quiso asumir la responsabilidad. ¿Y a quién cree usted que culpó? A los cristianos de aquel tiempo, ¿sí?
Por lo tanto, se desató una persecución tan intensa que agarraban a los cristianos, los torturaban de las formas más crueles. A unos, dice la historia, que a unos los cubrían con pieles de bestias y los arrojaban vivos a los perros hambrientos para que éstos los devoraran. A otros los crucificaban después de haberlos azotado como lo hicieron con Jesús, de una manera impresionante. ¿Sí? Otros fueron quemados vivos y servían de iluminación cuando la luz del día había terminado. Así los sacrificaban a los cristianos de aquel tiempo. Y dice la historia que Nerón, así en su sorpresa, en su desconcierto, en su confusión, dice que se jalaba los cabellos porque no podía entender cómo esos cristianos torturados morían alabando al Señor. ¿Cuál corazón de chocolate? Yo digo, ¿de qué material estaban hechos aquellos hermanos? ¿Sí? ¿Se imagina un cristiano de hoy con un corazón de chocolate? ¿Usted cree que podría soportar una persecución como la que desató Nerón? No, difícilmente, ¿verdad? Entonces dice Jesús, yo también te digo, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante entonces entender que cuando Jesús hace esta declaración acerca de Pedro, no significa que la iglesia estaría fundada y edificada sobre Pedro, como algunos creen y enseñan. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y esto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero es importante recordarlo, ¿sí? Yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra del griego para Pedro es Petros, que se traduce un pedacito de piedra o una roca pequeña. Y luego sigue diciendo, y sobre esta roca, ahí la palabra del griego es Petra, no se refiere al nombre de la mujer Petra, no. Y sobre esta roca Petra, que se traduce masa de roca gigante, piedra de fundación, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo 7:24 también, no lo busque, Jesús hablando de los dos cimientos y de la forma en donde debemos fundamentar nuestra vida cristiana, Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre Petra, no la hermana Petra, no se refiere a ella. Sobre la masa de roca gigante, es decir, sobre la roca de fundación que es Cristo mismo. Versículo 25, dijo Jesús, descenderán lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre esa masa de roca gigante. Así que cuando la Biblia dice, sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta roca gigante, piedra de fundación que es inamovible, que es inmutable, que es incomparable, significa que Cristo no solamente es la piedra de fundación, sino Cristo es la cabeza de la iglesia, sobre la cual las familias que conformamos la iglesia debemos ir edificando en nuestra vida cristiana. ¿Sobre quién? Sobre la roca. Por lo tanto, entonces, es un error de interpretación el hecho de pensar o afirmar que la iglesia estaría fundada sobre Pedro, sobre una roca pequeña. Es un error. ¿Se imagina usted la iglesia descansando o siendo fundada sobre una roca pequeña? Entiéndase sobre el carácter, por ejemplo, de un Pedro, ¿sí? Un Pedro que era un hombre inmaduro, inseguro, impulsivo, lleno de dudas en cuanto a la divinidad de Jesús. ¿Se imagina la iglesia descansando en Pedro? ¿Qué sería de esta iglesia? Sería un caos. Desde que él empezó a predicar, sería un caos la iglesia si estuviera descansando sobre Pedro. ¿Se imagina la iglesia en un Pedro
que en su arrojo y aparente valentía y aparente compromiso con Jesús, un día le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y el Señor, con autoridad y como conocía el corazón de Pedro, le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo canto, me habrás negado 3 veces. Y le digo una cosa, dice la Biblia en Mateo 26, que esa noche Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Se imaginan la iglesia descansando ahí en un hombre como Pedro? Entonces, es importante entender y saber que para que haya unidad en la iglesia, es decir, y entiéndase, para que haya unidad entre los santos. ¿Quiénes son los santos? Levanten la mano los santos. Consagrados, apartados para Dios. Para que haya unidad entre los santos, nuestra vida debe de estar fundada en la roca, que es Cristo, en el ejemplo de Jesús. Pregunto, ¿maldecían a Jesús? Sí, y Jesús no tenía corazón de chocolate. ¿Ofendieron a Jesús? Sí. ¿Se burlaron de él? Muchas veces. ¿Lo trataron injustamente? Sí. Pilato dijo: yo no encuentro ningún problema en este hombre, así que pues allá ustedes, ¿verdad? Entonces, para que haya unidad en la iglesia entre los santos, nuestra vida, hermanos, necesita estar fundada en la roca, ¿sí? Entonces, vemos más adelante a Pedro que después de haber sido tratado, después de haber sido quebrantado, alcanzó un nivel de madurez, como el nivel de madurez que usted y yo necesitamos alcanzar. Por eso el quebrantamiento, el dolor, el sufrimiento es bueno. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el sufrimiento y por las necesidades? No nos gusta, claro. En esta humanidad, en esta carne, a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Pero resulta que es de esa manera como Dios nos va ayudando a madurar, como pasó con Pedro. Ya en su primera carta, este hombre ya maduro empieza a rogar y hace un ruego, no exige, hace un ruego a los líderes de la iglesia que apacentaran, que supervisaran, que alimentaran la grey de Dios, y además les da instrucciones acerca de cómo deben hacerlo. Y son instrucciones que hasta el día de hoy nosotros debemos aprender y aplicar cuando se trata de cuidar la iglesia. Él les dijo: cuiden de ella no por la fuerza, sino voluntariamente, es decir, siendo fieles al llamado de Dios. Por eso es muy importante que el que es establecido en un ministerio tenga un verdadero llamado de Dios. No que esté en el ministerio nomás porque es bien simpático, o porque tiene buen carisma, o porque sabe hacer alguna cosa u otra. No, es más importante el llamado de Dios, ¿sí? Pedro les dice: no busquen ganancia o beneficio propio que tenga como fundamento la deshonestidad, sino háganlo con buen ánimo. No se enseñoreen, sino más bien seamos ejemplos de la grey, ¿sí? ¿Qué madurez alcanzó Pedro a través del quebrantamiento? Esa noche, cuando negó a Jesús en 3 ocasiones, dice la Biblia más adelante que lloró amargamente. En cuanto le canta el gallo, le resuenan las palabras de Jesús, cuando unas horas antes Jesús le estaba diciendo: tranquilo, Pedro, porque Jesús conoce nuestro nivel, conoce nuestro corazón, y Él tiene compasión y tiene misericordia de nosotros, y Él es paciente con nosotros, pero eso no significa que no debemos de crecer y madurar. Es triste ver cómo hay quienes tienen 20, 25 años en Cristo y todavía se comportan como niños. Y tienen acciones de niños, hacen berrinches de niños. No. ¿Y dónde está la madurez? ¿Dónde está la aplicación de los principios que Jesús dejó establecidos en la palabra para que nosotros los desarrolláramos, los pusiéramos en práctica en nuestra vida misma? ¿Dónde quedan? Es muy triste que de repente, como aquel caso que alguna ocasión yo les he platicado de una familia que llegó a la congregación y de repente, así como llegaron, se esfumaron. ¿Dónde estaban? Una vez que los localicé, me dicen:
ya no vamos a ir a la iglesia porque ya estamos con los testigos de Jehová. Y él era en México, pues se vino de México, allá era el pastor asistente de su congregación. Y yo digo, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Qué efecto ha hecho la palabra de Dios en tu corazón? ¿Sí? ¿Ya maduraste? Con ese tipo de decisiones te puedes dar cuenta que la persona no ha alcanzado madurez, todavía es un niño espiritual. ¿Sí? Ahora, cuando Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, en los primeros versículos les dice, ruego a los ancianos que apacienten la grey de Dios, y les dice las maneras, ¿sabe usted por qué les hace este ruego? ¿Alguien sabe? Bueno, la respuesta nos la da el versículo 8. Vamos ahí a 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 dice, cuiden de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no busquen ganancias o beneficios deshonestos, no se enseñoreen de ellos, sean ejemplos de la grey. Y les hace este ruego a los líderes, le está hablando a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Les hace este ruego porque en el versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Y esta expresión, sobrios y velad, significa, tengan dominio propio y manténganse alertas. Y este es un llamado no solo para los ancianos, para la iglesia misma, ¿sí? Sean sobrios y velad. ¿Por qué? Les da la respuesta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, como león hambriento, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta palabra devorar se traduce aquí en tragar entero o desviar completamente del camino. También así se traduce devorar. Y resulta que para tragarse a alguien entero con sus mentiras, o para desviar a alguien completamente del camino y lograr su propósito, escuchen esto, usa personas que están principalmente a nuestro alrededor. Así es, hermanos. Está comprobado que los ataques más violentos, que más vidas y deserciones ha cobrado el cristianismo a través de la historia, no han sido ataques que vienen de allá afuera, de la gente mundana. Los ataques que más vidas han sufrido dentro de la iglesia se debe a los ataques que vienen o se han gestado o se han maquinado o se han generado desde dentro de la iglesia, Cuando empieza el chisme, cuando empiezan las malas interpretaciones, cuando empieza la murmuración y muchas cosas, son armas, herramientas que Satanás usa. ¿Para qué? Para dividir la iglesia. ¿Sí? Por eso estamos tratando este tema, hermanos, esta serie, la unidad en la iglesia. ¿Sí? Porque es el deseo de nuestro corazón que en esta congregación pues haya unidad como iglesia, pero más importante que haya unidad en tu familia. Yo les digo una cosa, a la luz de los principios de la palabra de Dios, no debería de existir la consejería pastoral, por ejemplo. No debería de existir. ¿Sí? Porque en la Biblia podemos encontrar la respuesta para resolver un problema matrimonial, ¿sí o no? El asunto es que, bueno, cuando yo trato problemas en la consejería familiar, cuando trato asuntos del matrimonio, me encuentro con el problema que los matrimonios no saben dialogar entre ellos, el esposo con la esposa. No saben dialogar. Y es justamente a través del diálogo que se resuelve un problema de matrimonio, de pareja. ¿Sí? En la Biblia encontramos respuesta acerca de la rebelión que luego nuestros hijos empiezan a experimentar y por qué la experimentan. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con el Facebook, consultando su Facebook y andando aquí y andando allá y viendo la televisión y un montón de cosas. ¿Así limpiará su camino? Así piensan ellos. Con guardar la palabra, con eso.
Pero resulta que a veces como padres no nos tomamos el tiempo para llevar a nuestros hijos a esos momentos con nuestros hijos en la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer para que haya unidad en la iglesia? El versículo 9, 1 Pedro 5:9 nos da la respuesta. Dice, al cual, es decir, a ese Satanás que anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar o desviar, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. O sea, pararse en contra de sus argumentos, de sus mentiras, oponernos. Si alguien viene y te quiere hablar de alguien, a ver, espérame, momento. Hermano, ven para acá. El hermanito fulano de tal está diciendo esto de ti, a ver, ahí arréglense ustedes. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve, tú y él solos. No dice ve con los demás hermanos, ¿verdad que no? Y suéltales ahí el veneno del chisme o de la murmuración. Así no se arreglan los problemas, hermanos. Y eso ha creado mucha división en la iglesia. Lejos de provocar y producir unidad en la iglesia, crea una división. Hay iglesias que se han dividido hasta 3 o 4 veces en el año por causa del chisme. Es más, el chisme y la murmuración es el fundamento que rige esa congregación en lugar de la palabra. Así no, por eso se cae, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe. Otra versión dice, al cual resistir confirmados y establecidos en la verdad. Confirmados y establecidos en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Jesús, hermanos. Él dijo en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre ¿de qué? De los engaños del diablo, de los ataques del diablo. El problema es que no nos tomamos el tiempo para escudriñar y escarbar hasta encontrar la revelación de la verdad, porque a veces somos flojos para estudiar la Biblia. A mí que me expliquen la Biblia el domingo o el miércoles que voy a la iglesia, pero mañana yo no tengo tiempo, porque soy un hombre, una mujer muy ocupado. Por eso la condición de la iglesia el día de hoy está como está. Ahora, para nosotros es más importante invertir tiempo enseñando la verdad de la palabra que invertir tiempo para rebatir la mentira. ¿Sí? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Los empleados que son cajeros en un banco, por lo menos así es en México, no sé si es aquí igual. Aquí tenemos a alguien que trabaja en un banco, ¿verdad? Pero allá, cuando alguien es un candidato a ser un cajero que tiene que tener habilidad y destreza para el dinero, lo primero que hacen en parte de su entrenamiento es los ponen a pasar horas y horas y horas y horas conociendo, tocando, sensibilizándose con el dinero verdadero. Horas y horas ahí, manejando el dinero verdadero. Una vez que han dominado y han sensibilizado sus manos al dinero verdadero, de repente les ponen, sin que ellos sepan, un billete falso y lo identifican inmediatamente. ¿Por qué? Porque pasó horas y horas y horas y horas sensibilizándose con lo verdadero. El que entienda, entienda. Aquí en esta congregación eventualmente advertimos acerca de algunos falsos maestros con sus falsas doctrinas, ¿verdad? Pero el enfoque principal de nuestros mensajes no es resaltar la falsa doctrina o el falso maestro o el falso predicador. El enfoque principal que nosotros tenemos, por lo menos en esta congregación, es enseñar la verdad que está establecida en la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos que usted se haga sensible, que se familiarice con la verdad, ¿sí? Por lo tanto, si nuestro adversario anda alrededor buscando a quien devorar, ¿qué tenemos que hacer? Resistir firmes en la fe. Ahora, la manera de resistir al diablo, hermanos,
Algunos enseñan que hay que resistir al diablo, vamos a hacer guerra espiritual. Y hasta los visten de soldaditos. Mire, yo he visto predicadores, algunos de ellos bien famosos, vestidos de soldaditos para hacer guerra espiritual. Y dicen ellos, vamos a resistir los ataques del diablo, y empiezan a gritar y empiezan a pisotearle la cola al diablo y empiezan a hacer una de desmanes y desórdenes, supuestamente porque están resistiendo al diablo. Yo pregunto, ¿esa es la manera bíblica de resistir al diablo? Por supuesto que no. Y eso crea confusión en la iglesia. Y la confusión en la iglesia trae consigo también falta de unidad en la iglesia. Porque luego de repente dicen, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? La Biblia es bien clara, a ella tenemos que atender, a lo que dice la Biblia. La manera de resistir al diablo, hermanos, es permanecer en la fe cristiana, en la sana doctrina. La manera de resistir al diablo implica vivir y caminar cada día en la verdad de Dios que está establecida en su palabra. Caminar en ella. Por ejemplo, si alguien te ha ofendido, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Pelearte con él? ¿Reclamarle? No, lo que se tiene que hacer es ir con él y dialogar. Si hay un desacuerdo en la pareja, ¿qué tienes que hacer? Dialogar. Dialogar. Hay ocasiones en que de repente la esposa o el esposo viene y me dice, traigo tantos problemas con mi esposa. Bueno, ¿ya hablaste con ella? Pues no, pues habla con ella. ¿Cómo se quieren arreglar los asuntos si no hay diálogo? ¿Verdad? Entonces, y una vez que hay ese diálogo, hay que aplicar las verdades que están establecidas en la palabra. ¿Para qué? Para resistir los ataques del diablo. El diablo quiere dividir. Y si le pega la cabeza directo, porque el ataque principal va contra la cabeza. ¿Quién es la cabeza, mujer? ¿Quién? Ahora, varón, ¿eres la cabeza de tu hogar o el cabezón de tu casa? Yo no sé, yo no dije nada, cada quien. Y esta palabra no es una palabra ofensiva, ¿eh? Vaya usted al diccionario de la Real Academia Española y le dejo de tarea que escudriñe ahí qué significa cabezón. Cuando yo estaba viendo esa traducción, yo digo, wow, entonces, ¿soy cabeza o soy cabezón? Y si en algunas áreas somos cabezones, hay que alinearnos, hermanos. ¿Dónde nos alineamos? En la palabra. Así de simple. Los complicados somos nosotros, ¿verdad? Entonces, para resistir al diablo significa establecernos en la sana doctrina, caminar en la verdad de Dios. Y escuchen esto, hermanos. La sana doctrina, porque hoy se oye mucho que la sana doctrina y que la sana doctrina. Es más, el día de hoy hay quienes dicen que la sana doctrina es un nuevo movimiento o una nueva moda cristiana. La sana doctrina. Y de repente hay pastores que dicen, ¿andas en la sana doctrina? Y los otros, ¿qué es eso, No saben. Porque suponen que es otro nuevo movimiento, ¿sí? No, es caminar en las verdades de Dios que están establecidas en la palabra de Dios, ¿sí? En la medida que el creyente entonces empieza a madurar, conocer a Dios, obedecer su palabra, aumenta su capacidad día con día para resistir al diablo. Esa es la manera bíblica de resistir al diablo, no es gritándole ni pisoteándolo ni nada de esos asuntos que están totalmente ajenos a lo que dice la verdad. Entonces hay dos verdades objetivas. Una, que tenemos que estar bien conscientes de ella. Dos verdades objetivas. Nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien desviar del camino y quiere usar la gente que está a nuestro alrededor, quizá el hermanito que tienes al lado ahí, quizá tu esposa o tu esposo. ¿Sí? La segunda verdad objetiva es, la iglesia, los santos, los consagrados, los apartados para Dios, tenemos la responsabilidad de resistir al diablo. ¿Cómo?
firmes en la fe. ¿Sí? ¿Por qué es necesaria e indispensable la unidad en la iglesia? Bueno, la respuesta según este versículo de Pedro es porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, a quien desviar del camino, y para lograr su propósito, repito, usa a la gente. Por eso la Biblia no esconde, no advierte que este es el propósito de Satanás, y no advierte tampoco que debemos resistirlo. Mire las palabras de Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso en su discurso ya de despedida. En Hechos capítulo 20, dele vuelta ya a su Biblia, por favor. Vamos a ver qué dijo Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 26. ¿Lo tiene? Dice Pablo: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, es decir, no me he reservado nada en cuanto a anunciarles todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante lo que voy a mencionar. Esta palabra mirad tiene varias traducciones importantes que al examinarlas nos podemos dar cuenta y nos puede dar luz acerca del por qué no hay unidad en la iglesia. La palabra mirad en la primera traducción es prestar atención a, y dice Pablo ahí, a vosotros y por todo el rebaño. O sea, presta tu atención a ti mismo, pero también al rebaño. ¿Sí? Esa es la palabra, la traducción número 1 para mirad. La segunda es tener cautela y prudencia por ti mismo y por el rebaño. A veces somos unos cristianos bien imprudentes, hermanos, o cristianas imprudentes, que hacemos cosas buenas que parecen malas o cosas malas que parecen buenas. Mucho cuidado. Por eso no hay unidad en la iglesia. ¿Sí? Entonces, mirad, tener cautela o prudencia por vosotros y por todo el rebaño. Número 3, también mirad se traduce aplicarse o dar lo mejor de, en este caso de ti, pero también lo mejor del rebaño. Y número 4, para la traducción de mirad, significa guardarse a ti mismo, guardarse de los pecados, como puede ser la mentira, etcétera. Guardarse nosotros mismos, pero también el rebaño de Dios. ¿Sí? Con estas 4 traducciones podemos darnos cuenta que ese adversario que anda ahí alrededor buscando a quien devorar, podemos establecernos que esta traducción nos da luz para saber y discernir por qué a veces no hay unidad en la iglesia, porque no prestamos atención a nosotros mismos y tampoco al rebaño. ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? Porque no somos cautelosos y prudentes nosotros mismos en nuestras acciones, pensamientos y palabras. No somos prudentes en nosotros mismos ni tampoco hacia el rebaño. ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? Porque no estamos dispuestos a aplicarnos, a dar lo mejor de nosotros al rebaño, los que somos ministros, y los que son rebaño también a las necesidades de la iglesia, porque no nos damos, ¿sí? No damos lo mejor, le damos a Dios las migajas. Dios no está buscando las migajas de nadie, a Él hay que darle lo mejor, porque Él nos dio lo mejor a su Hijo amado. ¿Sí o no? ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? Porque no nos guardamos nosotros mismos, ni buscamos ayudar a la grey de Dios a guardarse de los ataques del diablo. Entonces dice Pablo, Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, es decir, por ancianos, supervisores, los pastores de la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, mire, en medio de nosotros, lobos rapaces. ¿Sabe que una de las características de un lobo es ser inclinado a robar? Estar inclinado a, como son animales de rapiña, buscan comerse lo que sea, ¿sí? Pero su característica principal es que son inclinados al robo. Por eso Pablo, hablando de los falsos maestros, se refiere a ellos de esa manera, como lobos rapaces, inclinados a robar, ¿sí? ¿Alguna ocasión lo han robado algunos de esos que se dicen ministros? ¿A quién lo han robado? ¿A quién? A ver, levante la mano. Ahí hay 1, 2, 3. Sí. 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, esto es lo impresionante del asunto, 30, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Aquí la palabra perversa se traduce cosas torcidas, distorsionadas. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso, hermanos, usted no puede decir, es que a mí no me han enseñado aquí, a mí no me han advertido. ¿O no les hemos advertido? 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sí? Hay 2 maneras entonces en las que una oveja puede morir. Una, si el pastor no alimenta a las ovejas morirán. ¿Aquí no se les alimenta? ¿Sí se alimenta o no? Por lo tanto, entonces, si usted es una oveja bien alimentada, pues debe de estar viva. Y una oveja viva, ¿qué hace? Produce, da a luz más ovejas. ¿Cuántas ovejas has dado a luz? Bueno, una forma en la que puede morir una oveja es si el pastor no las alimenta. 2, puede morir esa oveja si la enseñanza bíblica no la está recibiendo adecuadamente. La enseñanza bíblica entonces es necesaria cuando el pastor está ahí para proteger al rebaño a través de la enseñanza bíblica. Entonces, la enseñanza bíblica es necesaria. Y cuando el pastor no protege a las ovejas, el lobo anda ahí buscando a quien devorar y ellas serán devoradas, desviadas del camino. Por eso esa es nuestra responsabilidad, buscar, alimentar al rebaño. Charles Spurgeon dijo, llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. ¿Lo escuchó? Se lo voy a leer otra vez. Él dijo, Charles Spurgeon dijo, llegará un día en que en lugar de pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Escuchen esto, hermanos, ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Tristemente, hay mucho payaso entreteniendo puras cabras. Se oye feo, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Qué somos, ovejas o cabras? Entonces, yo pregunto, ¿será necesario dentro de la iglesia para que se produzca la unidad en la iglesia? ¿Será necesario un ministerio dispuesto a amonestar, a advertir, a reprender,
a reconvenir, a animar a la grey de Dios para que haya unidad en la iglesia. ¿Será necesario un ministerio así, sí o no? Pues claro. Pero algunos se ofenden. Bueno, los que tienen corazón de chocolate se ofenden, ¿verdad? Martín Lutero dijo: si al terminar de predicar tu mensaje no confrontó a nadie, no predicaste el verdadero evangelio. Wow. Es en este tiempo, hermanos, en que la iglesia tiene que estar alerta, despierta, agudizando cada vez más el discernimiento espiritual, porque hay muchas cosas ahí que se están metiendo de forma muy sutil, doctrinas que se están metiendo muy sutilmente, ¿verdad? Que están engañando a la gente. Y ese tipo de engaños tan sutiles está provocando división en la iglesia. Hay hombres con una apariencia de piedad increíble, hasta le lloran a la gente. Ay, qué bueno es el pastor, pero por dentro es un lobo vestido de pastor. Ay, hermano, no sea tan exagerado. Pues usted juzgue. ¿Sí? Por eso yo voy a estar desarrollando, en el marco de esta serie, voy a estar desarrollando y vamos a estar analizando 10 enemigos que la iglesia de hoy está enfrentando. ¿Sí? Hay muchos más, hay más de 10, pero considero que son los más peligrosos y que están provocando que no haya unidad en la iglesia. Número 1, apenas entramos en el número 1, pero no llevamos prisa, ¿o sí lleva prisa? Aquí podemos quedarnos 3 horas más, ¿cuál es el problema? Termina la reunión a las 9 y nos andamos yendo casi a las 11 de la noche. Y algunos todavía de aquí se van a seguir hasta la 1 o 2 de la mañana y no les da sueño. Pero nomás estamos aquí, algunos están durmiendo, ¿sí? Y viendo el reloj, ¿a qué hora nos vamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? No, si para la coinonía que tiene que ver con el compartir los alimentos, no nos da sueño, pero no se trate de escudriñar la palabra de Dios porque luego empieza la gente a dormirse. Aquí no. Aquí yo veo que todos están despiertos y si alguno se duerme, desde aquí. No. Entonces, 10 enemigos de la iglesia. Número 1, una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza. Pedro habló de los peligros de las falsas enseñanzas. Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice usted, ay hermano, ¿cómo nos han hablado de eso? Bueno, aprendemos por repeticiones, hermanos, como los niños. A los niños se les enseña una y otra vez, y yo les repito una y otra vez a mi nieto, no lo hagas y no lo hagas, así lo hice con mis hijos. Bueno, pues también con la iglesia, una y otra vez, falsa enseñanza, falsos profetas, falsos maestros. Primera de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, mire, encubiertamente herejías destructoras. No se pierde la salvación, ¿eh? No. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Con que Dios te dijo que comas ese. No, no es cierto. Es el mismo engaño. Lo que le hizo la serpiente allá a Eva, el mismo engaño lo está haciendo ahora, ¿sí? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución se traduce camino de muerte. Se traduce disolver el mensaje, hacer ligero el mensaje, es decir, que no tenga esencia, que tenga un montón de gritos aunque no tenga esencia de la palabra. Y entonces sí tienen poder, ¿verdad? Los gritos no van a salvar a nadie, pero la esencia del poder del evangelio, ese sí salva, ¿verdad? Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo tenemos entonces que repetir una y otra vez, hermanos. Entendamos, un falso maestro es alguien que enseña lo que es falso de forma sutil y muy encubiertamente. Tenga cuidado, hermano. Por eso hay que conocer la Biblia, hay que conocer la verdad, familiarizarnos, hacernos sensibles a la verdad de la palabra, para que no nos engañen. Un verdadero maestro es uno que habla la verdad de Dios en amor. Martín Lutero dijo, mire lo que dijo: un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser un maestro de la verdad, es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje. Estos no quieren ofender a nadie o decir una palabra en favor de Cristo o combatir al diablo y al mundo porque le tienen miedo. Una ocasión un pastor me dijo, yo no, porque empezamos a hablar acerca de la importancia de enseñar la verdad de la doctrina a la gente. Dice, mira, yo no me meto en doctrina. Yo enseño una fe motivacional a mi iglesia. ¿Una fe motivacional? ¿Cuál es esa? ¿Será bíblica esa fe motivacional? Sí. También Martín Lutero dijo, usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice, especialmente cuando hay errores doctrinales. Y a veces se cometen errores doctrinales y decimos, yo mejor no digo nada. No, hay que decirlo. Si usted sabe que yo me equivoco y hice un error, venga, no nomás yo, también el pastor y los que pasamos predicando por aquí. Sí, tengamos esa libertad, pero hay que saber cómo decirlo. No vaya a venir usted, hermano, usted es un hereje. Se va a ir al infierno, acaba de decir una falsa doctrina. Tranquilo, hermano. Porque una cosa es que a veces decimos una palabra por otra. No, pues que cuando Abraham abrió el mar rojo. Pues a veces es entendible, pues no fue Abraham, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Pedro? ¿O Judas? No, pues Moisés. A veces nos equivocamos, pero son errores cuando estamos hablando. Pero cuando hay un error aún doctrinal, venga, hermano, dijiste algo que no está en la Biblia, te equivocaste. ¿Lo van a hacer? Pero en amor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice Pablo lo dijo de esta manera, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, Efesios 4:15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿quién? Todo el cuerpo. Mira, toca a la persona que tienes ahí a tu lado y sirve que lo despiertas ahí. Dile, despierta. Sí. Dice, sino que todo el cuerpo, todos somos parte del cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo bien concertado. ¿Sí? Esta palabra bien concertado se traduce todo en su debido lugar. También se traduce todo el cuerpo bien organizado. ¿Se fija cómo la maravilla de Dios al crear al cuerpo humano? Es impresionante. Todo exactamente en su lugar. Nada quedó fuera de lugar. Una ocasión alguien me preguntó, hermano, ¿cuál es la forma y la manera bíblica en que se deben de desarrollar las relaciones íntimas en una pareja cristiana? Buena pregunta, ¿no? Es que ahorita hay tanto desorden y tanta depravación, hermanos. Yo le dije, mira, cada cosa en su lugar. Está el cuerpo perfectamente bien organizado. No le busquemos. Porque luego los psicólogos y los terapistas sexuales o los sexólogos empiezan a sacar sus rollos. Y dicen, hazle de esta manera y hazle de esta otra. ¿Para qué?
Tan claro y tan simple. Esa es la manera bíblica. Todo en su lugar, hermanos. ¿Para qué le buscamos? ¿Sí o no? Todo el cuerpo bien concertado, bien organizado, bien compactado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Usted sabe cuál es la función de las coyunturas del cuerpo humano en lo natural? ¿Algún médico aquí? ¿Enfermera? ¿Conocedor del cuerpo humano? ¿Sabe cuál es la función principal de las coyunturas? ¿Cuál será? Escuchen, la función principal de las coyunturas es unir o ligar un hueso con otro para que haya movilidad. Si la coyuntura no sirve, si está atrofiada, dañada, el brazo se puede quedar estático, así no lo puede mover, porque tal vez esta parte que une aquí el brazo con el antebrazo está dañado. Pero como yo lo tengo bien, mire qué bien se mueve, ¿verdad? Esa es la función de las coyunturas. Entonces toma sentido lo que Pablo decía, ¿verdad? Unido entre sí por las coyunturas. Hermanos, nosotros somos parte de esas coyunturas en el cuerpo de Cristo. Y a veces, en lugar de que haya movilidad en el cuerpo, nos atrofiamos como coyuntura e impedimos que el cuerpo funcione adecuadamente. Por eso no hay unidad en la iglesia. Porque la coyuntura se atrofió, se dañó. Hay que repararla. Hay que echarle aceite. El aceite del Espíritu Santo. Ahora, la mayoría de las personas, por sentido común, buscamos tratar de comer o tener cuidado de lo que comemos, ¿no es cierto? Por sentido común, buscamos comer cosas que no vayan a dañarnos nuestro cuerpo. Por ejemplo, usted, si yo le dijera, te tomas esta botella con gasolina, ¿cuántos se la tomarían? Nadie. ¿Se fija el sentido común tan simple? O si yo le dijera, ¿te tomas esta botella que contiene veneno para ratas, te la tomarías? Bueno, se cuenta de una historia real, de la vida real, de un hombre que contaminó unas píldoras, las contaminó con veneno para ratas y fue y las puso ahí en el almacén donde se vendían esas píldoras y obviamente la gente que llegó a comprar, ¿qué cree que le sucedió? No vivieron, se murieron todas. Obviamente cuando descubrieron a este hombre, ¿sí?, lo que había hecho, lo sentenciaron, ¿sí?, lo tomaron y lo sentenciaron a 130 años de prisión porque lo consideraron un asesino. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, hermanos, hay muchos que están envenenando con falsa doctrina a mucha gente dentro de la iglesia. Pero el problema es que la gente no se está dando cuenta que están tomando veneno porque no disciernen la palabra. Hay cosas a veces que, asuntos de la Biblia y de la vida cristiana, que el mismo sentido común nos ayuda a discernir. Pero a veces el sentido común también lo tenemos bien atrofiado como la coyuntura, ¿verdad? La enseñanza saludable entonces es llamada sana doctrina. Y ya dije, la sana doctrina no es una nueva moda evangélica, Mire el consejo de Pablo a Tito. Tito capítulo 2, versículo 1. Vamos ahí, rápido. Tito 2:1 dice Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y luego dice lo que es lo sano, versículo 2, lo sano de la doctrina. Que los ancianos,
Y aquí se refiere a los viejos, pero también se refiere a los líderes de la iglesia. Los ancianos, sean sobrios y ¿qué? Sobrios y prudentes. ¿Se imagina un pastor imprudente? ¿Un ministro imprudente? Sean sobrios, serios y prudentes. Aquí la palabra prudencia se traduce dominio propio, mente sana. ¿Sí? Hay pastores el día de hoy, con tristeza lo digo, bueno, ni deberían ser pastores, es más, que andan seduciendo a las hermanas. Por eso cuídense, hermanas. Pónganse alerta. A la más mínima cosita, a ver, ¿qué está tratando de decirme? Una ocasión una mujer allá en México, yo me encargaba de la reunión de oración todos los días en la mañana, y después de la reunión de oración había gente que necesitaba un consejo. Y una ocasión yo sabía que esa señora traía muchos problemas matrimoniales, y un día me dice, es que mi marido no me atiende sexualmente. ¿Y qué piensa? ¿Que yo la voy a atender? Porque bueno, o sea, yo se lo digo así simple, ¿no? Pero me lanzó unas indirectas que la tuvimos que despedir, porque después de que vino conmigo fue con otro y con otro. Andaba como tratando de suplir su necesidad sexual con los hermanos de la iglesia. ¿Saben qué terminó esa mujer? Acostándose con el señor que le vendía la carne de ahí de la esquina de su casa. Y obviamente su familia se desintegró totalmente. Ahora, si yo hubiera sido un servidor de la iglesia imprudente, a ver, hermana, sígame platicando un poquito más. No, en ese momento tuve que cortarle. Hay momentos en los que tengo que hacer decisiones así tajantes, radicales. No importa que la gente se enoje. ¿Sí? Yo no subo a nadie yo solo en mi auto, así que ninguna mujer a mí me pida ride. No la voy a llevar, le doy mejor para que se vaya en un taxi. Sí. Ni doy consejería a una mujer sola tampoco. ¿O sí? Ahí está mi esposa también. Si alguna de ustedes necesita hablar asuntos de mujeres, vaya con mi esposa o aquí con Marilú, con alguien que usted sabe que le va a dar un consejo basado en la palabra. Ahora, si no hay nadie, mi esposa y yo estamos listos ahí para atenderle. Mi esposa y yo dije. Porque eso es prudencia, hermanos. ¿Sí? Eso tiene que ver con la sana doctrina. Porque ahí está justamente el engaño del diablo. ¿Sí? No hay problema. Así han caído muchos ministros y pastores por imprudentes. Así que, hermanita, si usted ve por ahí a su marido, si lo ve que está muy halagador y muy atento con la hermanita, acérquese ahí. Hola, mi amor, y abrácelo, ¿verdad? Hombre, tuvimos un servidor aquí que era tan amable con las hermanas. Ya no está, qué bueno que ya no está. Lo digo con tristeza y lamento, pero le llamamos la atención varias veces y nunca quiso corregir nada. ¿Sabe dónde anda ahorita? En el mundo. O sea, la verdadera naturaleza sale tarde o temprano. Y pasaba pase por aquí. Tengan mucho cuidado, hermanas, con todos los servidores que están ahí, todos ellos son de nuestra confianza, todos. Pero no está por demás advertirles. ¿Estamos de acuerdo, servidores allá? Todos los servidores. ¿Sí? Y sí le digo una cosa, tenemos mucho cuidado con los que sirven en la iglesia. ¿Sí? No tenemos aquí servidores ni con los sugieres ni con los maestros, gente que tenga un trasfondo malo. Porque de alguna manera procuramos, los encargados de cada ministerio procuran tener una relación con todos los servidores, conociendo la familia, conociendo las formas de pensar, etcétera, porque tenemos, ¿se imagina teniendo nosotros de maestro de niños a un depredador sexual? No, por eso tenemos mucho cuidado también con eso, ¿verdad?
Porque eso tiene que ver con enseñar y hablar la sana doctrina. Dijo Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y si a alguno no le gusta, lo siento mucho, eso es lo que dice la Biblia. Y yo tengo la responsabilidad de advertirle. Ya si después de esta advertencia usted sigue viviendo así, pues bueno, de cada quien. Dice, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, también para las ancianas hay. ¿Sí? Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Yo me pregunto, ¿por qué a las mujeres les dice que no sean calumniadoras? Por algo será, ¿no? No esclavas del vino, y luego mire lo que dice a continuación, maestras del bien. ¿Qué hace una maestra? Marcela, ¿qué hace usted allá en su clase? Enseña. Ella es maestra. ¿Sí? Maestras del bien, y luego dice el 4, que enseñan a las mujeres jóvenes. ¿A qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. ¿A qué? Amarlos. Mujer joven, ama a tu esposo. Cuida a tu esposo, cuida a tus hijos. Y luego versículo 5 dice, a ser prudentes, ¿a quiénes? A las jóvenes. Hermanita, no te vistas así. Las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes. Si ves que la jovencita viene vestida indecorosamente, con toda libertad ve y díselo. No te vistas así, hermana. Pero les da vergüenza. No, no les dé vergüenza. Habla lo que tiene que ver con la sana doctrina. Háblalo. Están muy serios. Bueno, esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, ser prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. ¿Dónde y cómo hacen su obra los falsos maestros? Le voy a dar algunos tips aquí. ¿Dónde y cómo hacen su obra los falsos maestros? Ya lo vimos en medio a veces de nosotros. Se levantarán falsos maestros. Pero algunos otros hacen su obra por medio de la radio o por medio de la televisión cuando aparecen ahí con sus falsas enseñanzas. No, pues es que lo dijo el apóstol. Cuidado. Si no lo dice la Biblia, no lo crea, aunque esté en la televisión. Otros escriben artículos en revistas o en libros o en el internet. Cuidado, no todo lo que está saliendo ahí publicado en libros, no todo es la verdad. Algunos están detrás de los púlpitos y enseñan, y están ahí, dizque enseñando a la iglesia, pero enseñando sus falsas doctrinas. Otros van de casa en casa y de puerta en puerta tratando de hablarle a la gente y propagando sus mentiras. Algunos otros llegan de casa en casa, pero cobrando los diezmos. Hermano, ¿no ha diezmado? Ya tiene tantas semanas que no ha diezmado, así que vengo a cobrarle sus diezmos. Ya me imagino yo de cobrador de diezmos, habiendo tanto trabajo aquí. No, esa es responsabilidad de cada quien. Algunos falsos maestros son sinceros y piensan que realmente están ayudando a la gente, pero están sinceramente equivocados. ¿Sí? Dice segunda de Timoteo, 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todavía a inicios del siglo XIX los doctores pensaban que sanar a los enfermos de neumonía era a través de un tratamiento que le llamaban sangría.
Este tratamiento consistía, entre otras formas, en extraerles la sangre a los pacientes para evitar el dolor y para que se cumpliera ese efecto les ponían sanguijuelas. ¿Qué hace la sanguijuela? Chupa la sangre, ¿verdad? Y eso aminoraba el dolor. Pero también los doctores, todavía de antes del siglo XIX, creían que al poner la sanguijuela no solamente chuparía la sangre, sino también la enfermedad, ¿verdad? Se cree que esto se hizo con el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue? ¿Quién? George Washington. Que probablemente fue, de hecho, este tratamiento que le pusieron a él, dicen los que escribieron algo de su biografía, dice que realmente este tratamiento fue lo que acortó más los días de su vida y murió de una infección en la garganta en diciembre de 1799. Bueno, los doctores que lo atendieron ahí, ellos querían hacer lo bueno por el presidente, pero no sabían que a través de ese tratamiento estaban sinceramente equivocados. Así hay muchos falsos maestros enseñando falsas enseñanzas, pero sinceramente equivocados, de los cuales la iglesia necesitamos cuidarnos, hermanos. ¿Sí? Le voy a dar rápido, así, con esto termino, algunos ejemplos de falsas enseñanzas que usted puede analizar y usted puede saber de algunas otras más. Una, dicen algunos, como Dios es amor y ama a todos los hombres, por lo tanto, todos ellos serán salvos y algún día se les permitirá entrar al cielo. Falso. Pero se está enseñando eso. ¿Sí? Dos, nuestro Dios que es amor nunca castigará a la gente mandándolo al infierno. Tres, Jesucristo es el ángel más grande que Dios jamás haya creado. 4. Para que un pecador sea salvo, basta con que guarde los 10 mandamientos. Está bien. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Aunque seas un incrédulo, aunque no creas en el sacrificio de Jesús, con que no robes, con que seas bueno, cumple los 10 mandamientos y con eso ya te salvaste. ¿Es cierto eso? 5. Si un creyente nacido de nuevo eventualmente comete un pecado, pierde su salvación. Bueno, yo le invito a que usted piense en todo esto, ¿sí? Y en algunos otros ejemplos, es más, se lo dejo de tarea, en algunos otros ejemplos de falsas enseñanzas, ¿sí? Pero la advertencia y el peligro es... La advertencia para todos nosotros es no permitir dejarnos envenenar nuestra alma con cualquiera de estas falsas doctrinas y muchas otras, porque justamente una falsa enseñanza es lo que está trayendo división a la iglesia, por eso no hay unidad en la iglesia, y me refiero a unidad de doctrina inclusive. ¿Sí? Hay una de debates por causa de algunos conceptos doctrinales que no están tan claros, que de repente ya se pelea. No, pues que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo creo en esto, yo creo en aquello. ¿Acaso está dividido Cristo, dijo Pablo? ¿Sí? Cuidémonos entonces, hermanos, de cualquier falsa enseñanza. El primer enemigo de la iglesia que no ayuda en la unidad de la iglesia es justamente una falsa enseñanza. Y aquí nosotros estamos comprometidos con enseñar la verdad. Ese será nuestro enfoque principal. Si eventualmente mencionamos ahí, no, pues como yo decía el domingo, los testigos de Jehová, si se fija usted, tomé 2 minutos para decirle algo. Pero no fue el enfoque general del mensaje. El enfoque general del mensaje fue la verdad del Evangelio. Porque una falsa enseñanza divide, ¿sí? Derriba, echa por tierra la unidad en la iglesia. ¿De acuerdo? Oremos. Y quisiera pedirles que nos tomáramos de las manos.